La siguiente anécdota me la contó una vieja amiga de la familia, Sara, que en numerosas ocasiones cuando yo era niño, pues, crecía como una de esas historias de consejo de vida que hay que tener en cuenta a lo largo de los años. Y para su crédito, pues, nunca he olvidado su historia relacionada a la parada de auto. Siempre se me viene a la mente y probablemente siempre será así. Incluso me pone un poco nervioso cuando pienso en ello. En realidad, Sara, que creció al mismo tiempo que mi padre, fue a principios de los años 80, aproximadamente cuando ella era joven y tenía 20 años. Ella es una de esas almas que son de buen corazón y siempre están dispuestas a ayudar a otras personas en necesidad. Ya sabes, no puedo imaginarla haciendo otra cosa cuando era más joven, referente al hecho de hacer cosas malas. Y esto fue lo que sucedió cuando ella venía conduciendo. Estaba por llegar cerca a la ciudad, que estaba a unas horas desde donde ella venía. De repente vi un hombre caminando por el costado de la carretera, y mientras ella se acercaba, él giró con una actitud inusual, sacando el brazo y el pulgar. Cuando Sara, pues bendito sea su corazón, se detuvo y le preguntó si necesitaba ayuda. Ella me dijo o me contó que el hombre fue muy educado, sino un poco tímido, y cuando le pidió que lo llevase a la ciudad, simplemente Sara sonrió y abrió la puerta del copiloto. El tipo ingresó y arrojó su bolso en el asiento trasero, y se abrochó el cinturón. Durante el viaje que tenían adelante, pues, fue muy agradable. La mayor parte del viaje, pues, venían hablando de una manera agradable y, pues, simplemente se estaban haciendo buenos amigos. Hablaban sobre noticias, sobre la familia, ya sabes, una pequeña charla feliz. Ella sintió que se llevaban muy bien, incluso lo invitó a cenar en una parada, un poco más de medio camino. Uno de los puntos que acotó es que el hombre se puso nervioso e incómodo cuando ella pagó, ya que una de las cosas de las que hablaron era del dinero, y que él estaba bastante escaso. Por esa razón venía haciendo paradas de autos. Y bueno, una vez terminaron, siguieron su camino, y tan pronto como llegaron a la ciudad, él le agradeció de una manera muy efusiva por el viaje, la comida, y tenía que dejarlo una vez llegaran al centro de la ciudad. Aquel tipo le pidió el número de teléfono a Sara para poder estar en contacto más adelante e incluso pueda salir una salida para que se pongan al día. Sara accedió a darle el número. Él emocionado, pues había tenido una nueva amiga, y ella también anotó el número del sujeto. Sin embargo, ella se sentía muy bien, ya que había hecho una buena acción. Lo siento si esperabas algo espeluznante, pero creo que lo que viene a continuación fue lo que realmente me asustó. Sara tiene una arruga en la frente y una mirada divertida en sus ojos. Cuando me cuenta la siguiente parte, como una semana después recibió una llamada telefónica del mismo hombre que había ayudado. Él no la dejó decir ni una sola palabra después de saludarla, y le dijo que debería agradecer a Dios de que le hubiera caído tan bien, porque cuando él subió al auto por primera vez, tenía en mente violarla y asesinarla una vez que llegaran a la parada, donde le invitó a cenar. Después robar su auto y arrojar su cuerpo en una zanja más adelante del camino, y seguir su camino feliz. Pero después de que ella habló con él, tan amablemente e incluso le invitó a cenar con una sonrisa en el rostro, él no pudo seguir con esa idea. Él mismo, para hacerlo, no creía que pudiera vivir consigo mismo después de hacerle eso a tan bella dama, a una dama tan amable. Y estas últimas palabras de aquel hombre en el teléfono fueron: Sara, por favor, por lo que más quieras, nunca vuelvas a recoger en la autopista a nadie. Y luego colgó el teléfono. Sara se quedó anonadada, fría. Simplemente atinó a llamar nuevamente al sujeto. Y es cuando se dio cuenta que obtuvo una respuesta de un teléfono público, que seguirá el consejo de aquel hombre y nunca recogerá a nadie en la autopista. Aprendí algo de mi única experiencia recogiendo a personas en la autopista.
Créeme, no recojas a nadie en la autopista. Era un sábado por la noche, probablemente alrededor de la 1 de la madrugada. Conducía por una carretera que normalmente tomaba para llegar a casa. Sin embargo, al llegar pude percibir que había un largo tramo, nada más que bosques a los costados, con algunas residencias locales, pero eran ocasionales, por así decirlo. Estaba regresando desde la ciudad, y bueno, como era de costumbre, era una noche tranquila. Solo estábamos mi auto y yo, y la carretera vacía. No había ni un solo automóvil, y es entonces en las que decido encender todas las luces de mi todoterreno. Era un Jeep, y bueno, al encender las luces tuve una visión más óptima de la carretera, lo que me permitió detectar a alguien a lo lejos de mi camino. Estaba parado a un lado. Cuando me acerqué lo vi levantar el brazo, y vi levantando el pulgar. Él estaba tratando de hacer un autostop. Mi corazón comenzó a acelerarse, no tenía idea si parar o no, así que al final decidí reducir la velocidad. A lo mejor era un tipo que necesitaba ayuda, quizás era un buen chico. En primera instancia puedo decir que pareció un hombre mucho más joven, tal vez entre 27 a 28 años. Vestía un gris claro, una sudadera con capucha y unos jeans azules. El momento de tomar la decisión fue inmediato, ya que no tuve mayor juicio y, en el calor de las decisiones, simplemente bajé la ventanilla y le pregunté a dónde se dirigía. «Amigo, justo al final de la carretera», dijo él, con una voz profunda y tranquila. Así que simplemente salté a la ventana del copiloto y le abrí la puerta de mi auto. Él entró lentamente y estuvo tranquilo. Los Jeep tienen sellos muy apretados en las puertas, ya que cuando intentó cerrar la puerta, no pudo. Así que de manera cortés le dije: «Amigo, la puerta no se llegó a cerrar», por lo que él simplemente atinó y la cerró muy fuerte. Y bueno, de repente sentí que su lenguaje corporal estaba emitiendo una respuesta inquietante después de yo haberle dicho aquello. Miró luego y giró su cabeza lentamente hacia la derecha, y nuevamente esperó 3 a 4 segundos antes de finalmente cerrar la puerta de golpe. Por la forma en que reaccionó y cómo se movía ese tipo, sinceramente me arrepentí de dejarlo subir a mi auto. Simplemente puse mi pie en el acelerador y comenzamos a movernos por la carretera. El límite de velocidad en la carretera era de 80 km por hora, pero yo iba a 110, solo para llevar a aquel tipo a su destino más rápido. ¿Hasta dónde iba? ¿Era que me dijiste? Hubo un incómodo silencio, y él respondió solo con unas pocas millas más arriba. Quería encender la radio para acabar con ese silencio incómodo, ya que francamente me daba mucho miedo. Pero algo en mi cabeza simplemente me dijo que no lo hiciera. Y de repente pude ver en el rabillo del ojo que el hombre giró su cabeza mirando hacia mi dirección. En ese momento me estaba diciendo a mí mismo que necesitaba sacar ese tipo de mi auto. Durante aún unos buenos kilómetros sentí como una mirada golpeándome, como un ladrillo y todo este tiempo. Y a lo mejor no pude hacer nada para sentirme así, ya que cada vez me incomodaba mucho más. Pero al mirar atrás, finalmente él giró la cabeza hacia el otro lado. Y me dijo: «¿Sabes? Me he estado preguntando durante mucho tiempo si vale la pena terminar con todo». Lo miré confundido, cuando de repente mete la mano en uno de sus bolsillos. Y en ese instante sentí como mi estómago se hubiera salido de mi cuerpo. Él había sacado un gran cuchillo. Le dije con voz calmada que guardase ese cuchillo y que lo aparte. Y me dijo con voz tranquila, sin ninguna emoción aparente: «Detente junto a esa señal». Hice lo que dijo. Me detuve junto a la señal del límite de velocidad, y lo que siguió todavía me atormenta mucho más. Comenzó a cortarse el antebrazo junto a otras 3 cicatrices de anterior, así que asumí que eran cortes autoinfligidos, y dejé escapar un gemido inquietante.
ya que logré ahogar mis palabras. Necesitaba salir de mi auto ahora mismo. Así que me dijo: amigo, me miró nuevamente. Sal del auto. Quiero mostrarte algo que te dije. Él levantó su cuchillo cerca a mí, como si se diera a entender que la amenaza era obvia. Simplemente sal por un segundo. Quiero mostrarte algo que hay detrás de esa señal. Sabía que mi vida estaba en juego y tenía que ser inteligente. Dije que sí, está bien. Vamos. Así que abrí la puerta de mi auto, procurando dejarla abierta, y levanté las manos en el aire, alejándome lentamente de él. De repente él también abrió la puerta y empezó a acercarse a mi posición. Al darme cuenta que él se acercaba a mi posición desde la parte trasera, fue donde aproveché ese descuido y salté mi auto. Arranqué mi auto lo más rápido que pude. Al darme cuenta de que él se venía agarrando desde la parte trasera, vi cómo este sujeto con el cuchillo se agarraba de la parte trasera de mi auto. Y sin mirar atrás simplemente avancé, arrastrándolo aproximadamente 20 a 25 metros. Estuve manejando aproximadamente durante media hora. Aún no procesaba lo que había sucedido. La verdad es que no sé qué hubiera sucedido si es que me hubiera llevado hasta ese punto. Quizás ahí me hubiera matado. Cuando llegué a casa aún me encontraba con dificultad para respirar. Tenía muchas ganas de vomitar. Esto fue lo más aterrador que me ha sucedido. Y por si casualidad ven en la autopista a alguien a determinadas horas muertas de la noche, tómenlo como una medida muy preventiva y piénsenlo muy bien. Sigan adelante y pasen a toda velocidad. No recojan a nadie. Al cumplir mis 18 años compré mi primer auto. Era un Toyota. Y bueno, una noche cálida de un sábado con mi amigo fuimos a una fiesta, una gran fiesta que nos invitaron otros amigos. Sabía que no estaría en condiciones de conducir, ya que, bueno, íbamos a ir a una fiesta y íbamos a tomar. Así que compartimos el auto con Brianna, quien era la novia de mi amigo. Vivíamos en un campo, era una zona un poco desolada, por así mencionarlo. Y para las fiestas que no eran tan grandes, pues no teníamos ningún inconveniente. Pero el problema surgía cuando se tratase de una fiesta grande. Y bueno, una fiesta al que mucha gente iba. Vivíamos a unos 5 o 10 minutos de la casa de aquel chico. Yo tenía más o menos idea por dónde vivía, pero no exactamente dónde era el lugar, por lo que decidimos tomar la carretera de la autopista. Esa era de 2 carriles a través del bosque. Y la casa de aquel chico, pues en realidad estaba un camino mucho más abajo, a través del bosque. Y bueno, en ciertos puntos del camino habían casas de cada lado, y luego se volvía un largo tramo de carretera, esta vacía nuevamente. La casa era pequeña, como muchas casas alrededor del área, pero esta fiesta se llevó a cabo afuera de todos modos, ya que los vecinos cercanos estaban relativamente lejos, y el ruido pues no sería un problema. Me saltaré la mayor parte de esta anécdota, ya que quiero llegar al punto en que Brianna pues era quien nos iba a llevar a casa, ya que ella no consumía alcohol, iba a ser nuestra conductora, pues tuvo que irse de manera repentina ya que tuvo una pequeña emergencia en su familia. Así que mi amigo dijo que estaba bien, y que encontraríamos por ahí en el camino una ventana a casa. Así que unas cuantas horas más y unos tragos más, yo apenas podía caminar, la verdad, en línea recta. Miré el reloj y eran como las 2 de la mañana. Pensé, ya es hora de irme. Así que estuve buscando a mi amigo por todos sitios. La verdad es que no lo encontraba en ningún lado, se había esfumado. Le marqué a su móvil con el celular que me dio prestado el anfitrión de la fiesta. Sin embargo, no tenía respuesta alguna. Él no contestaba a su celular. Así que simplemente me di por vencido. Así que simplemente salí para la carretera. Opté por seguir mi camino caminando. Estaba muy mareado. Y bueno, sabía que en esta caminata tomaría aproximadamente entre media hora y 1 hora, ya que mi condición no era la más apropiada.
De repente, 15 minutos en los que venía caminando, un ligero brillo de faros de los autos en la carretera se hizo evidente. Aparecieron detrás de mí, saltando de alegría yo por dentro. Levanté el brazo, saqué el pulgar. Mientras el auto se acercaba, iba disminuyendo la velocidad y se detuvo junto a mi lado. El hombre que conducía, pues conducía una camioneta Ford. Bajó la ventanilla y preguntó por dónde estaba. Me dirigí y le dije que mi casa, pues, estaba justo al final de la carretera y le pedí si me podría dar un aventón. El tipo se quedó pensativo por un momento. Vi que se rió entre dientes y me dijo, «Sube». Le di las gracias y salté alegremente a la camioneta. Estaba exhausto y recuerdo haber ignorado por completo las cosas. Me preguntaba por qué estaba muy cerca de desmayarme. Y eso es lo que sucedió. Los recuerdos de estar en esa camioneta se convirtieron en niebla. Estoy seguro de que me desmayé. Y lo siguiente que recuerdo es que aún me encontraba en la camioneta. Me miró y simplemente no me dijo nada. Miré a mi alrededor y me di cuenta que el camino que estábamos no era familiar. Le pregunté un poco nervioso, ¿hacia dónde vamos? Luego me dijo, entonces, ¿qué estabas haciendo afuera tan tarde? Cuando el hombre respondió a mi pregunta muy directa, con otra pregunta que, bueno, para mí era irrelevante, simplemente la situación me golpeó. «Puedes dejarme salir a cualquier lugar», le dije. El hombre respondió con un firme no. Sentí ganas de vomitar cuando él me dijo que no. Realmente sentí esas ganas y estaba a punto de hacerlo. Comencé a tener arcadas porque sentía que aquellas náuseas en ese momento eran mucho más grandes. Y el hombre pues apartó los ojos al camino para mirarme y fue entonces cuando fue una distracción perfecta. Y me volví a su dirección mientras continuaba amordazando y comenzó a alejarse y reducir la velocidad del auto. Afortunadamente, pues, bebí tanto porque finalmente vomité. Y me propuse hacerlo en todo su regazo de aquel hombre. Y él gritó de frustración, detuvo el auto y es cuando me propuse a correr para salvarme, ya que él simplemente reaccionó de una manera violenta y quería hacerme mucho daño. No hice más que adentrarme al bosque y esconderme detrás de unos arbustos. El hombre vino siguiéndome con una linterna y en 2 ocasiones alumbró directamente hacia mí, él sin aún darse cuenta. Y finalmente pude escuchar sus pasos caminar más adentro en el bosque, más allá de mi posición, cuando es que de repente corrí de regreso a su camioneta. Pero desafortunadamente él fue lo suficientemente inteligente como para cerrarla. Sin embargo, pude ver que otro auto venía acercándose y corrí hacia él, en medio de la calle, gritando y agitando mis brazos como un lunático. El auto trató de esquivarme incluso, pero no los dejé. Los obligué a parar y grité que me ayudaran antes que de una vez por todas regresara a aquel secuestrador. Porque el hombre que conducía el Ford, pues, aceptó llevarme, sí, pero no me dejó ni en un sitio como una estación de policía ni nada. Pero este sujeto, pues, ¿qué te puedo decir? Accedió a recogerme. Le dije si es que pudiera llevarme a casa. Por lo que regresé sano y salvo. No pude agradecer lo suficiente al chofer o conductor. Inmediatamente desperté a mis padres y les dije lo que había sucedido. Y sin embargo, pues mi padre atinó a decirme si es que no había notado su número de placa. Yo después sentí ganas de darme un gran golpe, pues era algo que me hubiera ayudado a reconocer y saber qué es lo que realmente quería ese sujeto. Así que no pude tener más información al respecto, ya que me hubiera permitido denunciarlo. Lo que sí me causa una gran sensación de incomodidad y mucho, ¿qué te digo?, resentimiento, es el hecho de que Alex, pues, me haya dejado en aquella fiesta, sin decirme nada. Y después de todo lo que había sucedido no lo volví a ver. Allí ha pasado más de 4 años. Hace 4 años que había sucedido este pequeño incidente. Incluso, pues, en mis peores recuerdos comienzo a pensar en ello y esto no se desvanece. Sin embargo, pues comparto esta historia para hacerles mención de que
tengan mucho cuidado y no se suban a cualquier vehículo, ya que no sé qué hubiera pasado si aquel hombre me hubiera atrapado. Si quieres más contenido como este, suscríbete y dale like. Y no te olvides comentar.